la palabra al senador Hugo Richard. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está? La función pública, los cargos de ministros y otros cargos, por supuesto. Exigimos que la persona no sea corrupta, que por supuesto sea honesta. Pero no es suficiente. Aspiramos muy poco. Y entiendo perfectamente que uno de los grandes problemas de nuestro país es la corrupción. Pero a un ministro no solamente se le juzga por el tema de la corrupción, porque puede ser una persona absolutamente honesta y sin ninguna deficiencia y sin ninguna preparación para llevar adelante ese cargo. Ese es el punto. Me refiero a quien me antecedió en la palabra. Creo incluso que en el pedido de interpelación y posteriormente en quienes firmaron la censura, el pedido de censura, no se habla de corrupción. No, ese es el punto. Entonces, la otra pregunta es ¿qué significa el voto de censura? Y ahí voy a ir. Pero eso voy a decir al final, porque no quiero repetir todo lo que ya se dijo y todo lo que se va a decir, porque estas cosas pues se repiten y todos los oradores repetimos y repetimos y repetimos que es autoritario, que es narcisista, en fin. Entonces, yo estuve repasando atentamente la respuesta del ministro. Y allí sí se esconde una visión de clase, una posición de clase social. ¿Por qué? La crisis sanitaria o la pandemia, como quiera llamar, se desarrolla en un contexto de una crisis de salud, de una grave crisis económica y una crisis social. En el Paraguay, en el marco de la exclusión social, tenemos cerca de 2 millones de compatriotas ya antes de la pandemia entre pobreza y pobreza extrema. La exclusión social se va a profundizar categóricamente. Hay un parate de toda la actividad económica, de la producción, desempleados, la economía está afectada, el comercio exterior cayó en un 50%. O sea, hay realmente elementos muy importantes. Y la exclusión social, los niveles de pobreza y extrema pobreza van a subir. La exclusión social también genera como consecuencia la exclusión en materia de educación. Yo no soy ningún experto en materia de educación. Pero entiendo perfectamente que así como hay muchos analfabetos funcionales en el Paraguay, que como se dijo, por el fracaso del modelo educativo, entonces la pregunta es, ¿se podrá realmente, en medio de este proceso de exclusión social, tener la suficiente fortaleza estratégica, diría yo, para suplir esta situación de las clases presenciales con las clases virtuales? Yo no le escuché a Peta hablar de relacionar esto con el tema de la exclusión social. Por eso dije una cuestión de clase, porque él en su cabeza, en su manera de mirar, no está esto. No está. Hay pues frases de moda, como por ejemplo se dice el teletrabajo. Pero ¿cuánta gente puede trabajar en
teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Allí hay gente, o le llama a los barrenderos, o a la gente que está operando en las fábricas. ¿Acaso ellos trabajan con teletrabajo? No tienen ninguna posibilidad de trabajar en teletrabajo, porque esa es la realidad social del Paraguay. Y así también, ya los más de 2 millones, los hijos e hijas en edad escolar de los más de 2 millones de pobres, extrema pobreza y exclusión social, que va en aumento, son casi seguro desertores en el cuadro de esta grave crisis económica y social que vamos a aguantar 5 años, según algunos expertos. Yo no he visto ninguna consideración, ninguna estrategia del Ministerio de Educación, porque el ministro habla en nombre del Ministerio de Educación, o del gobierno de Mario Abdo Benítez sobre esta realidad. La pobreza y la desigualdad social van a ir creciendo. Y en el marco de las clases virtuales, voy a inventar un término ahora porque hace rato usé el término de analfabetos funcionales. No pasa porque en el Paraguay existan 7 millones de celulares, por ejemplo. Estoy seguro de ustedes también de que estamos hablando también de analfabetos. Vamos a llamarle tecnológico. Me parece que acabo de inventar una palabra. Una cosa la ley purula celular, a otra cosa la ley puro celular, y en base a los objetivos de la educación. Ahí hay un vacío. Otra cosa. ¿Y qué es el futuro? Vamos a suponer que todo esto y en 1 año y medio le escuchamos. ¿Hay alguna propuesta? No. En la intervención anterior, visible la muerte. Me refiero cuando una persona percibe, y lastimosamente muchos discriminación, lo estamos viendo. Esto de construcción de la solidaridad y principalmente del mito. En mi opinión, trajo el ministro y esta propuesta, la conectividad, si la temas sociales, de marginación, de pobreza. No, señor ministro. Ese problema. El problema es de fondo, es estructural. Y ese problema estructural va a ir creciendo. Entonces el mensaje es para el presidente de la República realmente. Porque si decimos cuántos ministros pasaron por el Ministerio de Educación y fracasaron, y fracasó el modelo educativo, ¿por qué solamente a PETA? Es lo que traté yo, o lo que interpreté de una intervención. Yo creo que se mide si hay una educación, un proceso de fracaso en la educación, se mide en base a qué capacidad tiene el ministro de revertir o empezar a revertir esta situación. Con PETA ninguna. Ninguna. ¿Me entienden? Ninguna. De lo contrario, se queda solamente en una repetición de los fracasos. Entonces el mensaje es para el presidente de la República, su gobierno, señor presidente, termino ya,
señor presidente del Congreso. Su gobierno, señor Mario Aldo Benítez, quiere revertir esta situación. Quiere colocar una situación de crisis como la que vivimos, un proyecto de educación que supere esta crisis y proyecte una reforma educativa, una segunda reforma educativa desde el punto de vista más estratégico. Suya es la responsabilidad, señor Mario Aldo Benítez. Es suya la responsabilidad. Porque la interpelación al ministro Peta y lo que yo entendí de la interpelación de su respuesta es que no hay un proyecto educativo para esto, incluso para esta pandemia, motivo por el cual principalmente fue interpelado. Queda en sus manos, señor Mario Aldo Benítez. Reiteramos el fracaso. Es usted incapaz de romper un compromiso partidario, seguramente, con el ministro Peta. Yo no estoy en desacuerdo con los acuerdos partidarios, al contrario. Pero si voy a ponerle en medio de un acuerdo partidario a una persona... Hablar, senador, por favor. Sí, a una persona que me puede saber mucho de kilómetros cuadrados para hacer asfalto, no le voy a poner, por ejemplo, en educación. O, por ejemplo, el señor Peta, como también dijo que me antecedió la palabra, no está denunciado por corrupción. Pongámosle como fiscal. Nada más, presidente.